Hola, esto ya debe estar transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy por aquí encendiendo mis velitas para este ratito que vamos a pasar juntas. Muy bienvenidas. Muy buenas, Clara, Merche. Hola, Pilar. Qué bien estar por aquí la tarde de domingo. ¿Qué tal se me oye, por cierto? ¿Todo correcto? Muy buenas. Mira, Ade también está por aquí. Qué ilusión, porque empiezo a ver personas que hace mucho que no veía y me hace mucha ilusión. Bueno, bienvenidas todas. El ratito este que vamos a pasar era para hablar de pues todo lo que hemos estado haciendo esta semana, de dudas sobre oráculos de Año Nuevo. Esto os voy a contar un poco también. Todo esto viene de un sitio muy divertido, que es una pequeña trampa que me han tendido unas brujitas veteranas que me pidieron hace ya unos días que hiciéramos algún taller de lecturas de Año Nuevo, porque precisamente este es como el mejor momento para empezar a hacer esto, el cómo cierro el año de una forma significativa para mí y cómo me permito abrir el año con conciencia. Y para eso las lecturas anuales son maravillosas. Entonces, lo que vamos a hacer en este ratito, os voy a contar un poco cómo va a ser el taller, luego os voy a dar 3 tips para que hagáis vuestras lecturas anuales, tanto si venís al taller como si no, porque sé que hay muchas autodidactas que se le da muy bien y hay un par de cositas que sí que me apetece mucho compartiros. Y después, simplemente las dudas que tengáis, pues vamos a ir hablándolas por aquí. Tengo por aquí abierto también, que es que me he puesto con la cámara nueva en el ordenador, o sea que ahora veo bien todos los mensajes, estoy súper contenta. Entonces, vamos a ir haciendo esto. Lo primero que os tengo que contar de oráculos de Año Nuevo. Bueno, nos vamos a juntar el día 20. Es una sesión muy corta y muy concreta. Mi objetivo con esta sesión es sobre todo que os llevéis herramientas para poder trabajar después. En la sesión vamos a ver 3 lecturas. Una que creo que la gran mayoría de las que estáis por aquí ya la conocéis, que es la lectura de Año Nuevo, en el que se coge información mes a mes y podemos ir investigando realmente aquello que nos interesa, aquello que es muy relevante para nosotras y que hay varias formas de hacerla. En el taller vamos a ver la versión predictiva y la versión espiritual para que podáis conectar con aquello que más os funcione, y también vamos a ver la forma concreta en la que puedes ir customizando esa tirada para sacarle la mayor información posible. Esto es importante sobre todo cuando tienes un tema que tiene un porcentaje muy grande de tu intención secuestrada ahí, tipo, estoy intentando quedarme embarazada y quiero ver cómo va a ser este tema, o mis hermanos y yo estamos vendiendo la casa familiar, ¿cómo va a ser ese tema? O una oportunidad laboral. Todo esto, el trabajo con las cartas nos ayuda mucho, no solamente a la forma predictiva, que es evidente que ahí nos va a ayudar un montón, sino también nos ayuda mucho a poder centrar los recursos que tenemos disponible cada mes, que no son los mismos, porque no siempre estamos igual, porque hay circunstancias y nos pasan cosas y a veces estamos más centradas o más creativas y a veces estamos de forma más automática, y realmente la lectura anual, el objetivo es que nos permita utilizar mejor toda nuestra potencialidad y poder sacarla sobre todo. Entonces, luego veo por aquí mensajes que veo que me estáis poniendo. Entonces, vamos a hacer la lectura del año mes a mes. Luego también he incluido otra lectura que es muy bonita, que está basada en los ciclos de la Tierra y del Sol, las que
Él estaba conmigo en Arcana Mundi. Sabéis que estos ciclos son muy importantes, en las que habéis estado en rituales también, y la lectura de la rueda del año es prácticamente de desarrollo espiritual. Nos permite conectar con esas ventanas de oportunidad que hay en cada momento del año. La siembra, la cosecha, el deshielo y todos los grandes festivales, los solsticios, los equinoccios y el tiempo intermedio. En esa lectura vamos a ver todo lo que está relacionado con las grandes festividades del año, de la rueda pagana. Vamos a ver Samain, vamos a ver Yule, vamos a ver Ostara, vamos a ver Beltane, vamos a ver Imbolc, vamos a ver Lamas, o sea que es una tirada muy interesante, se hace justo después del solsticio, por eso también es el día 20 cuando nos vamos a reunir para que dé tiempo a hacerla a partir del Sol Invictus, que es justo después del solsticio. Y la última tirada que vamos a trabajar en el taller es una que yo todavía no había enseñado públicamente. La de la rueda del año solamente la había mostrado a un grupo de profesionales, pero hace ya más de 5 años en Madrid. Y ahora sí había pensado que era bonito abrirla para todas porque el feedback que he recibido de esa lectura es muy buena y las profesionales que ya la están haciendo para otras personas también han constatado que es muy útil, que es muy necesaria. Entonces también quería compartirla. Y la última tirada que he incluido en este taller es la Era de la Diosa. También es una tirada creada por mí que está muy relacionada con el manifestar y con un tipo de manifestación, ya me conocéis un poco, que no es simplemente una manifestación espiritual, sino que es una manifestación de todo el potencial. Es cómo consigo, dependiendo de cómo es mi camino a lo largo del año, que aquello que está latente en mí despierte y crezca. Muy de acuerdo a nuestra esencia, a nuestro camino, a lo que necesitamos, a no exigirnos lo que no nos corresponde. No exigirnos lo que no nos corresponde, pero permitirnos crecer donde sí tenemos alas para crecer. Esa es la clave. Es una lectura muy bonita porque sobre todo nos ayuda a retomar el poder propio, a conectar con aquello que realmente tenemos dentro de nosotras. Entonces tengo muchas ganas de hacerla, sé que os va a gustar muchísimo. Y dentro del taller también, bueno, estamos terminando de trabajar en las plantillas para que las podáis descargar con las lecturas y lo tengáis súper bonito. Y también el playbook con todas los trucos, los detalles, el cómo le saco el jugo a estas lecturas. La grabación, porque hay muchas personas que me han dicho que no van a estar disponibles el día 20, que es absolutamente natural porque en diciembre y todos los planes navideños siempre es exigente. Entonces hay muchas personas que se están apuntando simplemente para ver la grabación, que va a estar disponible durante un año, para tener acceso a las plantillas descargables y también al playbook. Y luego quise añadir un regalo extra. Sobre todo me temo que es porque os echo mucho de menos a las chicas de Arcana Mundi, que no lo terminamos de superar, y vamos a hacer un ritual en audio, os lo voy a mandar en audio para que cada una lo pueda hacer justo el día en el que está cerrando el 2025, que va a ser precisamente un ritual súper potente, súper bonito para cerrar el año de forma amable. Para limpiar la energía y para empezar el nuevo año renacidas, con todo disponible, con las paces hechas, con las cosas ubicadas y centradas, sobre todo centradas, enfocadas. Ese es el asunto. Entonces, voy a ver qué habéis puesto por aquí y paso ahora a ver los tips que quería daros. Se me hace muy raro estar hablando con vosotras y no veros la cara. Porque nuevamente tengo muy fácil veros en clase y estar charlando con vosotras. A ver, Georgie nos dice, muy buenas por cierto, el 20 será luna nueva, un recordatorio de Hécate y estar juntas este día. Jajaja, ¿cómo me pilláis? Hay una parte de esto y también porque esta luna llena es un día maravilloso, es una energía maravillosa precisamente para cierre, para permitirme dejar todo lo que ya no tenga que estar. Si fuéramos conscientes de lo importante que es cerrar un ciclo para abrir otro,
lo haríamos con mucha más frecuencia. Todos los ritos de paso necesitan un cierre para poder tener una apertura. El alma lo necesita de forma evidente y nuestra cultura tiene mucha más tendencia al comienzo que al final. Tenemos pasión por el eros y no tanto por el tánatos. Empezamos muchas cosas, pero nos cuesta cerrar y terminar un ciclo y despedirnos. Y despedirnos desde una posición de limpieza, con gratitud, con conciencia, es que es muy transformador. Sobre todo porque hay una sensación de ligereza, es como borrón y cuenta nueva, no tener listas de pendientes realmente ocupando un espacio espiritual o energético y permitirte avanzar. Es como, vale, ahí me meto en una cosa muy bonita. Realmente una de las cosas que más me llama a mí la atención, y esto os lo he contado en clase alguna vez, de todos los ciclos anuales, es que realmente el ser humano necesita habitar un espacio sagrado. Nos pasa con otras cosas y nos pasa con el espacio físico. Con el espacio físico tú puedes tener un altar en casa, tú puedes tener un espacio sagrado, tú puedes tener la butaca donde lees y ese es tu espacio sagrado. Pero el tiempo, que normalmente lo percibimos como algo lineal, es muy hostil para habitar al ser humano. ¿Por qué? Porque cada día puede ser absolutamente nuevo. No hay nada que se repita en el día. Sí el amanecer, sí el anochecer, pero el día puede ser absolutamente diferente con que tú cambies las cosas que hay. Dentro de esto hay una incertidumbre que al espíritu le resulta más compleja. Y sin embargo, la rueda del año, el ciclo anual, que es la vuelta que damos alrededor del Sol, nos permite crear un espacio sagrado que se reinterpreta todos los años. Y todos los años hay un solsticio de invierno y todos los años hay un volver a plantar la semilla. Y es como una nueva oportunidad de hacer algo que ya conozco y que me permite habitar ese espacio sagrado, que a mí me parece de una belleza poética increíble. Entonces sí, Georgie, efectivamente, el día 20 con la luna nueva maravillosa vamos a reactivar un poquito ese ritual, en este caso para despedirnos, para cerrar, para permitirnos vivir de otra forma. Voy a ver qué más habéis puesto por aquí. Muy buenas, estáis por aquí saludando también. Creo que había una pregunta, a ver. Sí, para hacer el ritual de Yule Hunters, sí. Vale, pues se queda guardado el directo. Sí, voy a intentar guardarlo. No soy muy ducha con, con esto, pero sí lo voy a intentar dejar guardado para que lo podáis ver. También nos dice Diana, necesitamos Arcana Mundi. ¿Qué viaje tan bonito ha sido este último ciclo? Hay un antes y un después de Arcana Mundi. Sí, lo estábamos hablando el otro día también. Es que no lo terminamos de superar porque fue un plan realmente extraordinario. Ha sido muy, muy disfrutón. Y siguen llegando muchas cosas todavía muy bonitas. Vale, preguntas que tengáis sobre el taller que necesitéis que resuelva ahora. La primera se queda grabado, con eso no tengáis problema. Una que me habéis hecho mucho. Es para toda la gente. Necesitas saber leer cartas. Si todavía no conoces los arcanos y no puedes hacer una interpretación, conocer las lecturas no te va a servir de nada. Necesitas por lo menos tener ese conocimiento básico para poder ver la lectura y que te digan, que te den información, que te estén contando cosas las cartas. O sea que sí, es necesario poder hacer lecturas. ¿Qué nivel de lecturas? No tiene por qué ser muy profundo, porque no vamos a hacer una investigación gigantesca de cada una de las cosas. O sea, necesitamos realmente como primero el titular para poder seguir investigando. O sea que necesitas un nivel elemental, un nivel básico que te pueda servir para que hagas tu lectura y que sea significativa para ti. ¿Alguna pregunta tenéis más del taller? Beita nos dice, ¿necesitas dominar arcanos mayores y menores o solo mayores sería suficiente? Pues en el taller os voy a dar para las 3 lecturas, os voy a dar bastantes
formas de customizarla para que puedas usarla o solo con mayores o con mayores y menores, y también si alguien quiere hacer solamente con mayores, y formas en las que vamos a unirlo para que realmente le saques chicha. Analía nos dice: si trabajo esa lectura desde un lado intuitivo, más allá del mensaje tradicional, sirve. Muchas gracias. Por supuesto, si es que realmente, sí. Realmente lo que vamos a hacer es esto, las lecturas de Año Nuevo es realmente una cita con nuestra intuición. O sea que sí, la interpretación intuitiva también es una forma de leer las cartas perfectamente. Hola Pilar, muy buenas, que veo que te has unido por aquí. Mi otra Pilar nos dice: mejor tener los materiales impresos, para el 20 no te va a hacer falta. Realmente voy a intentar tenerlos antes y que ya se cuelguen en la web y demás, pero los materiales van a estar para ti para más adelante. No te va a hacer falta, porque realmente lo que vamos a hacer en el taller es, no vamos a hacer la lectura en sí, que esto os lo voy a proponer que lo hagáis después del solsticio, o si no, la lectura del Año Nuevo es el día 1 de enero. En mi casa siempre lo hemos hecho justo en Año Nuevo, tradicionalmente. Nos juntábamos y le leía las cartas a mi madre, a mi padre, a todo el mundo. Las mañanas de Año Nuevo en mi casa siempre han sido muy divertidas. Entonces no te hace falta tenerlo. Realmente lo que quiero es daros toda la información de cómo luego tú vas a extraer lo que necesitas saber tu alma y lo que necesitas saber en el camino. Cómo sacar los consejos, cómo traerlo a tierra. Ahora os cuento un poquito más de esto, pero sí. Martilana nos dice: ¿vas a utilizar a alguien como conejillo de Indias? Tengo que ver muy bien los tiempos, pero sí que tenía intención de poder hacerlo. Pero tengo que ver los tiempos y que las sabias me digan si es buena idea hacerlo o no. Todavía no confirmo, pero era la idea. Más cosas que tengáis por aquí. ¿El ritual lo haremos juntas en directo? Pues aquí también va a depender del tiempo. El ritual ya está estructurado y va a depender un poco del tiempo. Sé que lo que quiero mandaros después es el audio para que cada una lo pueda hacer cuando cierre el año. Pero si me da tiempo, sí que quería poder hacerlo justo ese día. Así que seguramente sí, pero como os digo, tengo que ver exactamente el tiempo porque son muchas cosas las que os quiero contar y no quiero dejarme cosas en el tintero porque no voy a repetirlo, este tipo de taller. Bueno, pues amplía el tiempo, nos dicen por aquí. Se me ha ido la pregunta anterior porque se me ha quitado totalmente. A ver. Así que si me la puedes volver a poner porque me he despistado. Lucía Teja me pregunta: ¿qué cremas utilizas para la cara? No tengo yo mucho, no soy muy ducha en estas cosas ni creo que te pueda servir. Utilizo poco y nada. Y mis amigas maquilladoras me regañan muchísimo. Más cosas por aquí, más preguntas que tengáis por aquí. No sé si se ha recuperado ahora, porque justamente se me fue la pantalla entera. A ver si me podéis poner. Analía nos pregunta: ante dudas en una tirada o parte de ella, se puede consultar en grupo. No sé cómo lo llevaría a cabo. Personalmente me tomo cierto tiempo cuando tengo dudas para aclararlo. No sé muy bien qué me estabas preguntando. Sí, nuevamente íbamos a necesitar tiempo, pero en el taller lo que vamos a hacer es trabajar las lecturas en sí, no llevarlas a cabo. O sea, esta es la estructura, esta es la forma en la que se interpreta, así es como le puedes sacar toda la información, pero realmente esas lecturas las vais a llevar a cabo de forma personal cada una, no las vamos a hacer dentro del grupo. Y me hace mucha gracia lo de la piel, Lucía. Muchas gracias, por cierto. Hola María, muy buenas. Esta era la pregunta que nos estaba haciendo las 8 lunas de Indana. En la misma lectura se puede hacer esa pregunta más desde tinte predictivo o desde ella las de trabajo personal y espiritual. Sí, y de hecho es una de las cosas que vamos a trabajar mucho en el taller.
el cuántos enfoques se pueden hacer para que la lectura sobre todo sea relevante según tu filosofía de vida. Y esto es importantísimo porque va a cambiar mucho. Y de hecho es uno de los tips que tengo por aquí para daros ahora cuando termine con esta ronda de preguntas para poder trabajarlo también. Vale, pues voy a pasar, si tenéis más preguntas me vais diciendo por aquí, ¿vale? Tenía 3 cositas apuntadas que quería comentaros. En general, tanto si venís al taller como si vais a hacer lecturas de Año Nuevo, hay 3 cosas que son muy relevantes. Yo creo que una de las cosas que más me ilusionan de este taller es que a mí directamente es una de las lecturas que más me ha aportado en mi vida, directamente. Porque la llevo haciendo muchos años y es la gran diferencia de entrar al año un poco con los ojos cerrados o sin saber muy bien, simplemente permitiendo que sean las circunstancias las que vayan viniendo, o permitirme desde el principio del año tener una hoja de ruta de qué es lo más importante, de cómo voy a estar yo, de cuáles son pues cuando voy a estar más creativa o cuando de repente va a haber épocas que no voy a poder sostener otras cosas. Es que si tengo una cantidad de ejemplos con esto. ¿Recordáis hace un par de años que yo tenía muchas ganas de empezar Arcana Mundi en una época y las cartas ya desde el principio del año me habían dicho en uno de los meses que había una torre? Y cuando volví a consultar en relación con el curso, volvió a salir a esa torre. Entonces yo ya me di cuenta que estaba relacionado conmigo. Y efectivamente luego el mes en el que, uno de los primeros meses de Arcana Mundi, yo me puse mala y no hubiera podido sostenerlo. Entonces me vino muy bien, y este es el primer tip que os quiero contar, me vino muy bien poder tener esa información para poder gestionar mi agenda, algo tan sencillo como eso. El privilegio que es el poder dejarte un hueco de decir, vale, me voy a dedicar a esto otro porque ahora mismo aquí hay algo que se está moviendo en mí que yo necesito poder hacerle hueco y realmente poder transitarlo de una forma que no me conlleve pues un precio demasiado alto. Al final hay una parte en la lectura del año en la que entre versión predictiva y también la versión espiritual, la versión de ventanas de crecimiento, que a mí es una de las que más me gustan, te permite hacer un montón de cosas. Es decir, yo me voy a poner a escribir, y ¿cuándo me pongo a escribir? Cuando en el año lo que está marcado es que voy a tener la época creativa más elevada. Entonces es todo mucho más sencillo, mucho más natural. Y sí, esto está relacionado con el primer tip que os quería decir. Hagas como hagas tus lecturas del año, no las dejes solamente en información. O sea, no es solamente cojo mi agenda, el título al lado del mes siempre está el título del mes, con los arcanos que gobiernan ese mes, esa energía, con cómo estoy yo, con qué cosas están ocurriendo. Pero lo más importante es que no se queda solo ahí, es como, ¡ay! Esto se queda aquí, y luego cuando ocurre yo digo, ¡ay! Era esto, sino que permito que esa información me impregne, o sea, que esa información me transforme. Y eso cambia las cosas. Por ejemplo, que aparezca hace muchos años, esto ya os lo he contado en alguna ocasión, una oportunidad laboral en febrero, y yo ya estaba trabajando en aquella época y estaba a gusto, pero justo en febrero aparecía una rueda de la fortuna y había algo que me estaba llamando la atención. Y permito entonces que eso se abra, y yo abro la ventana de oportunidad para poder buscar cosas nuevas, y efectivamente esa rueda de la fortuna estaba ahí para mí y me permitió cumplir un sueño, que era trabajar en un crucero. Pero esta información no la dejo solo aquí, es que permito que mis acciones, mi energía mental, mi energía emocional, mi energía física, mi energía de manifestación estén centradas en eso. O cuando yo estoy en una transición, en un periodo de duelo, permitirme ese periodo de duelo. Es decir, no es algo que está pasando por aquí y no me permito tener esa conexión. Es escucharme de verdad, es permitir que mi intuición hable conmigo y hacerme caso. Y yo creo que eso es lo más bonito de las lecturas de Año Nuevo. Entonces, súper relevante. Permite que la información intuitiva que recibes tenga un pozo en la vida.
la traigas a tierra. Eso es, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos para trabajarlo. La segunda cosa que os quería contar. Es muy importante también que revises mes a mes y os cuento por qué es esto. Normalmente, cuando estamos viendo en el presente hacia un futuro probable, es como si estuviéramos pudiendo ver el alcance que tiene la semillita que yo estoy plantando ahora, el alcance que tiene. Entonces, dependiendo de lo que vaya pasando en este tiempo, pasarán cosas diferentes con esa semilla. Podemos transformar las cosas. Y pues, si dejamos de regar esa semilla, posiblemente la planta pues, no crezca. O si me centro mucho en ella y la riego, pues posiblemente sí. ¿Qué quiero decir con esto? A lo largo de todo el año vais a ver que las predicciones, si hacéis tarot predictivo, de la primera mitad del año son mucho más certeras y más precisas que de la segunda mitad del año y sobre todo del tercer trimestre del año. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánto estemos trabajando nosotras, va a haber más cambios, va a haber más diferencia. Entonces, importante, ir revisando mes a mes qué es lo que qué es lo que ha pasado con aquello que estaba previsto en el camino desde el principio del año, para poder ubicarlo, para poder gestionarlo, para poder saber dónde lo llevamos, ¿vale? Y hay otra tercera así, indicación rápida que sí que quería contaros, que es, sea cual sea la lectura que uses, siempre, y en el taller yo os lo voy a dar hecho para que podáis tener un montón de opciones y para que puedas ver esto es lo que más me resuena. Pero si no vienes al taller, cualquier lectura que uses, transfórmala para que sea relevante para ti. Y esto es fundamental, fundamental. No es lo mismo que yo pregunte ¿qué me va a pasar en abril? A que yo pregunte, y esto es lo que vamos a trabajar precisamente en clase, que es ¿qué reto ya voy a estar preparada en abril para superar? Y de repente tú tienes una ventana de oportunidad que si tú pones conciencia ahí, te aligeras de un montón de cosas y puedes resolver determinadas cosas. Y está muy bien prestarle atención porque esto es así, cada vez prestamos menos atención. Tenemos un montón de ladrones de atención y últimamente cada vez lo hablamos más en clase, que necesitamos poder transformar las cosas, poder estar un rato en silencio con nosotras y poder sobre todo coger las riendas con claridad, con qué es lo que quiero hacer, dónde quiero ir, cuál es mi potencialidad, dónde está mi fuerza. Y todo esto se puede hacer con las lecturas de Año Nuevo de una forma magistral y además es como un mapa súper valioso que te va a ir indicando todos los obstáculos, todas las grandes fortalezas, todo lo que se mueve dentro de ti, todo lo que se puede llegar a transformar y te cuesta muy poco. O sea, realmente con un par de horas en los días precisos, ya sea después del solsticio o en Año Nuevo, un par de horas ahí de atención y después en cada uno de los meses coger el hábito de entre el día 1 y el día 5 voy a revisar esto y es una hoja de ruta que no te puedes imaginar lo que te puede hacer crecer realmente, porque tiene mucho que ver con volver a conectarte. Y el gran asunto es que es verdad que a principio de año tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero necesitamos poder mantenerlo. Y para eso viene perfecto tener el mapa en tu agenda de, mira, por aquí va avanzando. Otra pregunta que aparece por aquí. El anual tiene una revisión personal mensual para bajarlo a mayor realidad. Sí, eso es justo lo que yo os aconsejaría. En general, se hace una revisión, que es como voy a hacer el mapa de todo el año y luego, según se va aproximando el mes, volvemos a conectar con ello. Y como ya estás mucho más cerca de esa energía, la tirada va a ser mucho más precisa. Lo que os decía, que a veces en enero es más difícil hacer una predicción certera de diciembre dependiendo de cómo seáis y cómo haya cambiado el año. Pero si no, el poder ir viéndolo en cada momento a ver qué es lo que nos está contando. Y es una vez al mes. Y en ese mes entonces puedes hacer otra vez la pregunta de esta energía que está aquí, ¿cómo la puedo enfocar ahora? Todo esto con las preguntas precisas lo vamos a ver en el taller.
Belén nos pregunta, ¿hay que volver a hacer tirada del mes? No exactamente, no exactamente. Sí se puede volver a sacar cartas, alguna carta para matizar la información que tuvimos. Sí se puede volver a hacer, pero no es rehacer una tirada desde el principio. Revisar mes a mes, ¿te refieres el mes que ha pasado o el mes actual? El mes actual. Sí, eso es lo que vamos a ir trabajando. Nuevamente, viene muy bien crear el hábito de coger un día. Lo más frecuente es entre el 1 y el 5. A mí me gusta mucho hacerlo el día 30 del mes. Pero eso tiene que ver porque el día 30 es mi nacimiento, entonces en cada uno de los meses hay una puertecita de energía mayor que nos sirve para eso. Si queréis hacerlo vosotras en vuestro cumple, o sea, en el día en el que nacisteis, en cada uno de los meses también viene bien. Analía nos dice, de alguna manera es una herramienta para obtener los recursos necesarios para encararlo, creo entender. Sí, si lo enfocamos así con las preguntas, esa, por ejemplo, la lectura de la era de la diosa es precisamente esto. Es hacernos con lo que necesitamos para poder desarrollar justo el portal de oportunidad que tenemos en cada uno de los meses. Y es muy interesante, es muy bonita esa tirada. ¿Más preguntas que tengáis por aquí? Si tenéis alguna pregunta más por aquí me vais poniendo. A ver. Vale, pues antes de que os vayáis, tengo un pequeño regalito para los que habéis estado aquí. Hay veces, no siempre lo cuento, pero muchas de estas cosas, yo me di cuenta que esto tiene... Todas estas cosas al final nacen por clan. Una tiene la sensación de, pues soy yo la que propongo o proponen otras personas, pero al final me doy cuenta que todo está relacionado por la comunidad, el cómo nos vamos juntando unas con otras. Yo creo que en esta época en la que muchas veces nos sentimos menos conectadas, lo más valioso es precisamente esto, el diálogo, el que no sea simplemente emitir desde una parte, sino que yo estoy aquí porque tú estás ahí. Esta es la verdad. Yo escribo porque alguien lee y doy clase porque hay otra persona ahí. Si no, nada de lo que hago tendría sentido. Y este año he sido especialmente consciente de esto. Es algo por lo que estoy muy agradecida siempre, pero igual es que estoy más blandita. Pero la sensación de complicidad y lo voy a decir también, me siento tremendamente orgullosa de todas las alumnas que veo cómo van creciendo y cómo van desarrollando los talentos y cómo van ofreciéndolos al mundo. Y esto es algo que es realmente la sensación de formar clan, o sea, de que estamos aquí unas para otras. Lo he visto mucho en Arcana Mundi y lo veo mucho en análisis simbólico, lo veo mucho en Arcanum, lo veo mucho en el reino. Y es algo que a mí me llena el corazón. O sea, esto es así de sencillo. Entonces, hay una parte que suelo hacer que es dar las gracias de forma material. Tengo una pequeña cosa por aquí que os voy a dejar y os dejo, no sé si se va a ver en el comentario, os he dejado un código secreto de descuento por si alguien quiere apuntarse al taller, aunque la gran mayoría de las que estáis por aquí estáis apuntadas. Que es un regalo simplemente por estar en el directo o cuando contestáis un email o cuando me ponéis cosas en Instagram y me hacéis entender que esto tiene este diálogo, que no simplemente estoy yo sola soltando revistas y cosas, sino que estáis ahí recibiéndolo y
y con tanto cariño. Voy a ver si tenéis algún... El código lo tenéis aquí, tenéis que leerlo. Os lo he dejado aquí. Es un código para quien se quiera apuntar. A ver, ¿qué más? A ver si habéis dejado alguna pregunta más. Si nuestro cumple es a mediados de mes, ¿hacer las tiradas de revisión tiene sentido en el día del cumple? Mira a ver cómo te sientes, igual te apetece más hacerlo en los últimos días del mes. Sí que es más complejo hacerlo justo al principio, cuando es el día 10, es ¿qué hago? ¿De este mes o del siguiente o cómo lo hago? Pero ve viendo que tiene, a mí es que me encaja muy bien. Ay, qué bonitas. Lo acabo de poner el código en un comentario para que lo podáis poner. Es gracias por ser clan. Todo junto. No sé si tenéis alguna preguntita más y si no, me voy a cenar, a hacer la cena con mis peques. ¿Con qué acompañas las tiradas de inicio de año, Diana? Algo distinto, me refiero a herramientas rituales. Merche, dame alguna clave más para que pueda ver por dónde vas, a ver si te puedo responder. Gracias, Miriam y Beatriz también, Pilar. ¿Con poca experiencia se puede sacar provecho? Sí, sobre todo porque son lecturas que vas a tener para toda la vida. Pero necesitas poder... no me importa tanto la experiencia, sino que tú tengas conexión con las cartas. Quiero decir, si tú te peleas con las cartas y cuando haces una tirada dices no entiendo nada, entonces no es el asunto, porque lo que sí que necesitamos es que de la forma en la que tú leas haya una conexión, haya un diálogo. Si las cartas te hablan y te cuentan cosas, perfecto, ahí sí. Ah, hola Rosa, también. ¿Qué hay que llevar a la sesión? Tus ganas. Nada más. Velas especiales, plantas, algún objeto. Os cuento todo. Os cuento todo. Las que estáis ya dentro os voy contando cómo lo vamos a ir haciendo la semana que viene, ¿vale? Y también en la lectura de la rueda del año os voy a dar consejos para hacerlo durante todo el año con cada una de las lecturas. Es muy chulo, esa lectura es muy chula. Isa, qué bonito, muchas gracias. Sí, voy a dejar grabada la sesión, tanto esta para quien le pueda servir y la del taller sí. La del taller además vais a tener acceso durante un año y toda la información para poder trabajarla. Torres Anguita nos dice, bueno, pues creo que estamos peleadas, me siento bloqueada y no sé qué me quieren decir. Entonces hay que ir despacito. Primero hay que tener una relación de conexión con las cartas. Necesitamos poder que te cuenten algo. Hay una parte con el bloqueo. Yo me he dado cuenta que muchas veces, sobre todo en clase, bueno, tú no te puedes imaginar la de alumnas que me han dicho, estoy bloqueada, no entiendo nada. Y básicamente solo necesitaban que yo me sentara al lado y les fuera haciendo preguntas. Sin dar yo ningún tipo de respuesta, la otra persona llega a las conclusiones y llega a entender lo que está contando la carta. Pero hay una especie de sensación de incertidumbre que necesitamos poder sostener y atravesar hasta que la carta te está diciendo algo. Si te sirve, te recomiendo que cojas solamente una palabra, que no le busques a la carta que te cuente muchísimas cosas, sino que te diga una única cosa y con esa cosa te quedas. Pero permítete ese espacio de tiempo de pensar qué es lo que te está contando la carta. Muchas veces acudimos al tarot con un poquito de nervios, de dudas, es absolutamente natural, pero no nos ayuda a interpretar. Entonces es mejor acude cuando tengas un poco de calma y haz una pregunta o una respuesta. Y con esa respuesta quédate con una palabra.
y esa palabra permítete que reflexionarla, que te vaya hablando, ¿vale? Prueba si me cuentas en algún momento a ver qué tal, ¿vale? Ojalá que os hagáis las paces. Ana nos dice, ¿cualquier carta de tarot sirve? Sí, tu mazo normal, el que te apetezca. Os voy a enseñar lecturas que son para cualquier tipo de tarot. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por la presencia, por las preguntas. Me hace mucha ilusión hacer esto. Hacía muchísimo que no hacía un directo, o sea que estoy encantada. Nos vemos el día 20. A las que nos vea por allí, que paséis muy feliz solsticio y que también vuestras lecturas anuales os den muchísima información. Un abrazo muy grande. Cuidaros mucho.